Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Les habla Ricardo Martínez desde la ciudad de Bucaramanga y agradezco el tiempo que usted se toma para escuchar estos breves comentarios que tienen que ver con la espiritualidad cristiana. Estamos conversando un poco más acerca de Jesús, que es un tema inagotable, siempre enriquecido por las escrituras y cada vez que se puede releer a Jesús se encuentran cosas nuevas. Hablemos un poco acerca de esa venida de Cristo y lo que significó para el pueblo de Israel en su momento. Y bueno, eso trasciende, por supuesto, a estas generaciones. Jesús siempre es eterno y, como he dicho, inagotable. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4 al 7, esta palabra. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, eres hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El cumplimiento del tiempo. Cuando han pasado todas esas generaciones y se anuncia el Mesías y se llega por fin a concretar ese plan de Dios en este Jesús que amamos. El Evangelio de Marcos comienza con estas palabras fuertes. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. 20 siglos o más de historia no han apagado el eco de ese anuncio maravilloso. Se ha cumplido el tiempo. Esto quiere decir que el tiempo llega ahora y se llena de sentido, que llega a su plenitud. No cabe esperar ya nada mejor. El Antiguo Testamento, con sus promesas de liberación y de esperanza, no logró ni salvar al pueblo. Todo lo contrario, la historia del pueblo antiguo se podría resumir de esta forma. Después de la vocación de Abraham, después de Éxodo, después del pacto de Dios con su pueblo, después de esa fastuosidad de la monarquía de David y de Salomón, el cisma del reino y con ese exilio babilónico, la historia de Israel se había convertido en una historia de fracasos, que había conducido al pueblo a una sujeción política y una sujeción religiosa. Primero los persas, luego los griegos y más tarde viene la ocupación romana iniciada por Pompeyo en el año 63. Después de todos los fracasos, el tiempo se llena de plenitud, se llena de gracia, se llena de amor, se llena de paz, se llena de vida. Es la alegría desbordante cuando Jesús empieza a anunciarse. Se llena de Dios en la persona de Jesucristo. Como dice Juan, de esa plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Así que todas estas cosas que llegan en Jesús se producen con una gran fascinación. El reino de Dios está cerca. Había un mundo en el que Dios ya no reinaba. Reinaba el pecado, reinaba la soberbia, reinaba la injusticia, la rivalidad, y reinaba la corrupción. Y frente a ese viejo mundo está llegando con Jesús otro nuevo, el mundo de la verdad, el mundo de la justicia, de la fraternidad. Es como un nuevo orden de cosas que se dan para recibir, para compartir, para servir en lugar de dominar. Y viene una expresión, convertíos. Esta palabra tiene que ver con hacer un cambio en la mente, una renovación en nuestra manera de pensar y de actuar. El reino de Dios, queridos hermanos y oyentes, es algo vital. Si ingresas en el reino de Dios, vas a vivir, vas a tener plenitud. Pero si permaneces al margen, simplemente como un simpatizante, irás muriendo poco a poco. Tendrás una apariencia de vida, pero en definitiva hay un fracaso allí internos. Y luego dice,
la expresión de Marcos, creed en el Evangelio. Creer en el Evangelio significa creer en la fuerza que tiene esa buena nueva para hacernos plenamente personas. Creer en el Evangelio significa creer que Jesucristo tiene poder para hacernos plenamente felices con las dobles bienaventuranzas que Él va a anunciar. Es que desde que Jesús ha venido al mundo, creer en Dios no significa simplemente creer que Dios existe, sino que Dios se ha involucrado ahora en la vida de los hombres. No está ajeno en el templo, no está ajeno en otros lugares. Ahora quiere reinar en el corazón de las personas. Y ese es el anuncio de Jesús. Hay un texto en el Evangelio de Juan que pareciera que se escribiera ayer. Parece que la tinta todavía está ahí húmeda, sin secarse. Él dice, al día siguiente Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos y de pronto vio a Jesús que pasaba por allí y dijo, este es el Cordero de Dios. Está hablando de Juan el Bautista. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió viendo que le seguían y le preguntan, ¿qué buscáis? Ellos dicen, Maestro, ¿dónde vives? Y él respondió, venid y ved. Y fueron con él, vieron dónde vivía, pasaron aquel día con él y eran como las 4 de la tarde. Juan 1, 35, 39. ¿Qué buscáis? Dice Jesús. Con estas palabras nos descubre lo que hay en el corazón de cada uno. Búsqueda, ansiedad, inquietud, preocupación. ¿Qué buscáis? Si algo buscan, dice Jesús, vengan y lo ven. Jesús aparece aquí como la respuesta a todas nuestras preguntas, como esta solución a nuestros problemas, como la plenitud a nuestros vacíos. Y lo hace de una manera sencilla. Y nos preguntamos, ¿qué vieron? Estaban en el desierto. Jesús no tenía ni casa, ni ropa, ni dinero, solo su persona. Nada más y nada menos. El texto no nos dice qué vieron, ni qué hablaron, ni qué sintieron. Pero sí nos dice que a medida que avanzaba la tarde y el sol se iba ocultando entre las montañas de Judea, cada vez se les hacía más difícil arrancarse de aquella persona que era Jesús. Y luego dice el texto, se quedaron con él. El que escribe el Evangelio es un anciano que se acerca a los 100 años, Juan. Pero no se le ha olvidado aquella hora que ha dado sentido a las demás horas de la vida. La impresión de Juan cuando pronuncia su nombre todavía recuerda con emoción ese timbre de la voz de Jesús, el encanto de Jesús, la serenidad del rostro de Jesús, la presión de su mano, el latido de su corazón. Ya vamos siendo mayores y tenemos acumulados muchos años, muchos días, muchas horas en nuestra vida. Pero hay una hora que destaca por encima de todas, aquella en que tuvimos la bendición de encontrarnos con ese Jesús de las Escrituras. También Marcos en el comienzo de su Evangelio mete una palabra interesantísima. Un día en el que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decir a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús le responde, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que el novio les será quitado, entonces van a ayunar. Mateo 18 al 20. Es que el seguimiento de Jesús no es solamente una ascética, sino es un misterio excepcional. El que está con Jesús siempre está de bodas, siempre está de fiesta. ¿Qué sentido tiene ayunar en una boda? A la boda se va a comer, se va a cantar, se va a disfrutar, se va a pasarlo bien. El ayuno en tiempo de Jesús era un signo de tristeza. Pero el que está con Jesús no puede estar triste. Juan en el mismo capítulo donde narra ese primer encuentro con Jesús, nos hablará de las bodas de Caná. Allí había 6 tinajas de agua para las purificaciones de los judíos. 6 es un número imperfecto, mucha ley, mucha norma, demasiados documentos. Hay que transformar esa agua en vino. Hay que sustituir las normas y las leyes mal interpretadas en el amor.
un buen vino, un vino abundante, no unas botellas, una bodega de vino, 600 litros. Con Jesús ha llegado la plenitud y la alegría de vivir. Los 3 años de vida pública de Jesús pueden considerarse como la gran fiesta de la vida. En esos años ocurren cosas como estas. El agua se convierte en vino, las redes se llenan de peces, los cojos comienzan a saltar, los leprosos quedan limpios, los ciegos recobran la vista, los mudos recuperan el habla, los sordos recobran el oído y los muertos resucitan. Y uno se pregunta, ¿qué son los milagros de Jesús sino una celebración del mundo para la alegría y para la fiesta? ¿Qué son los milagros de Jesús sino la reivindicación del derecho a ser plenos que tienen los hombres y las mujeres de este mundo nuestro? Sí, Jesús ha llegado al mundo en un tiempo en el que Dios ha determinado para convertir la tristeza en gozo, para convertir los sequedales en aguas abundantes. Y eso es lo que Él promete, eso es lo que Él promete. En medio de toda la tristeza y desasosiego que se vive, Jesús llega para darle al hombre la vitalidad de la vida, aún en tiempos difíciles que se puedan vivir. Gracias por compartir estos pequeños temas y bueno, me despido diciéndoles, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.